¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical el día de hoy. Vamos a ponernos en oración para que sea el Señor el que hable a través de este estudio. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta semana, por todo lo que nos has dado, por tantas bendiciones, mi Señor. Te rogamos, Señor, que tú te muevas en medio de este estudio como siempre lo haces. Gracias te damos porque nos has enseñado mucho a través del libro de Apocalipsis y queremos rogarte, Señor, que tú nos sigas enseñando. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú nos muestres el camino y los ajustes que debemos de hacer en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis y en esta ocasión vamos a estudiar el mensaje a la iglesia en Sardis. Tenemos este mensaje en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 6. Y vamos a ir estudiando poco a poco. Tenemos planeado este mensaje dividido en 2 clases. El día de hoy estudiamos una primera parte y primero Dios, la siguiente clase estudiamos el resto. Y vamos a ver y vamos a estudiar, es un tema muy interesante el que vamos a ver el día de hoy. Vamos a poner mucha atención y sobre todo escuchar muy bien todo lo que se diga y también lo que se lea. La palabra Sardis significa resto o remanente. ¿Sí? Desde ahí viene una primera palabra que hay que recordar. Vamos a ver los antecedentes de esta ciudad y también vamos a hablar con respecto a la iglesia. Pero primero que nada, la ciudad de Sardis estaba situada a 48 kilómetros al sur de Tiatira y era la capital del reino de Lidia. 500 años antes de que Juan escribiera Apocalipsis, Sardis fue una ciudad maravillosa. Era una de las ciudades más ricas y más poderosas del mundo. Era gobernada por el legendario Creso, a quien los griegos llamaban Midas, y fuera reconocido por su riqueza en oro. La ciudad perdió su gloria cuando Ciro de Persia la conquistó, luego por Alejandro el Magno, luego fue destruida por un terremoto en el año 17 después de Cristo y más tarde fue reconstruida por Tiberio César. Y la gente solía vivir de la gloria del pasado, de esa ciudad maravillosa y de esa ciudad que era rica y era poderosa. En Sardis, además, otro antecedente es que daba culto a la diosa Cibeles o Artemisa, que era una diosa pagana que estaba asociada con la fertilidad. Eso es en cuanto a los antecedentes de la ciudad. Vamos a ver ahora el mensaje a la iglesia en Sardis. Y acuérdense que siempre hacemos una división para estudiar el mensaje. Y comenzamos con la descripción de Cristo. Acuérdense que Cristo siempre se describe en cada carta, en cada mensaje, de manera diferente. ¿Por qué? Porque hace énfasis al tema que se le va a dar, al mensaje que se le va a dar a esa iglesia en específico. Y en este caso tenemos la descripción de Cristo en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hasta ahí. El 7 sabemos que es el número de la perfección e indica que algo se ha completado. Por lo tanto, el número 7 representa plenitud, representa perfección, representa algo que está completo. Cuando habla de los 7 espíritus de Dios, no es que esté hablando de 7 espíritus distintos, sino que se refiere a los 7 aspectos del ministerio o las 7 características del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos 7 espíritus? Vamos a ver, los 7 espíritus lo tenemos en Isaías 11, del 1 al 2.
Isaías 11, 1 al 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus de estas 7 características del Espíritu Santo. Y que Cristo, aquí lo está diciendo en Apocalipsis, que dice, el que tiene los 7 espíritus, se está refiriendo a Cristo. Y el que Cristo tenga estos 7 espíritus significa que posee la plenitud del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Estos 7 espíritus los tiene precisamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, y las 7 estrellas. Si ustedes recuerdan, las 7 estrellas se refiere a los ángeles o a los mensajeros de cada una de estas 7 iglesias. Lo podemos traducir que estos ángeles o estos mensajeros son los pastores de las iglesias. Entonces, estos mensajes están dirigidos no nada más a la iglesia, sino también a sus pastores. Ellos también aparecen aquí, que están bajo el control de Cristo, están en las manos del Señor, porque acuérdense que el Señor tiene en su mano a estas 7 estrellas. Eso significa estos 2 términos. Vamos a un segundo apartado, que es el elogio o la alabanza. Acuérdense que siempre el Señor le hace un elogio a cada iglesia. Pero ¿qué creen? En esta iglesia no hay ningún elogio. El Señor no dice nada bueno de ella. Solamente menciona a un pequeño remanente. ¿Se acuerdan? La palabra Sardis significa remanente. La iglesia en Sardis no emitía luz. Atravesaba por una profunda crisis espiritual. Vamos a estudiar esto más adelante. Por lo tanto, no hay ninguna alabanza, no hay ningún elogio para esta iglesia. Vamos a la reprensión. La reprensión la tenemos en el mismo Apocalipsis 3, en el mismo versículo 1, la segunda parte, que dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto vamos a irlo viendo por separado. Tienes nombre de que vives. A la iglesia en Sardis le estaba ocurriendo lo mismo que a la ciudad. Es decir, vivía de sus recuerdos del pasado, de lo que había sido en algún momento de su historia, pero eso había quedado en el pasado y ya no tenía ninguna relación con ese presente. Quizá era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importaba. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Miren, tal vez esta iglesia tenía unos cultos que estaban muy bien organizados, que estaban a lo mejor muy bien ordenados, en donde había una muy buena asistencia, en donde tenían a lo mejor una muy buena alabanza, unos muy buenos programas, muy buenas obras sociales, mucho movimiento, mucha actividad. Y tal vez, a lo mejor, sus líderes estaban ocupando puestos o posiciones prominentes dentro de la sociedad, ¿sí? Pero todo eso no sirve de nada si falta lo más importante, la vida espiritual. Por eso estaban pasando por una crisis espiritual. Al final, lo único que realmente tenían era el nombre, es decir, que eran una iglesia del Señor. Tenían el nombre, todo mundo sabía que era una iglesia cristiana. ¡Qué terrible! Y qué terrible todavía más es lo que el Señor les dice. Dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Qué terrible condición! Tener fama de estar vivo, pero que el Señor le diga
estás muerto. Miren, la iglesia de Sardis estaba muerta. Estaba muerta en el sentido de que la gran mayoría de la iglesia estaba compuesta por personas no redimidas, por personas no regeneradas, y por eso es que no eran espirituales. Y quizá los que eran convertidos, ese pequeño remanente, quizá también estaban pasando por una crisis espiritual, ¿sí? Ellos, la iglesia de Sardis, profesaban que eran espirituales, pero quizá estaban más preocupados por los formalismos, estaban más preocupados por eso, y entonces empezaron a descuidar las cosas espirituales y por lo tanto pues tampoco atendían las necesidades espirituales. Miren, la iglesia de Sardis era lo que conocemos actualmente como los cristianos nominales. Los cristianos nominales son aquellos que tienen el nombre de cristiano, pero les falta la realidad de ello, ya sea en todo o en parte. Son aquellos que ostentan el título de cristiano, pero no muestran evidencia de ello en su carácter y en su estilo de vida. Y lo peor es que ellos suponen que están en el camino al cielo. Así vemos actualmente muchas iglesias que están formadas por cristianos nominales, que se dicen cristianos, pero en la realidad no lo son por la forma en que viven y en ese estilo de vida y en cómo muestran. Pueden hablar como cristianos, pueden tener un conocimiento de la Biblia, pueden orar quizá como cristianos. Ellos les gusta mucho hablar del amor, de la bendición, de lo lindo, pero realmente jamás se van a profundizar en esas partes fundamentales de la Escritura, ¿sí? Ellos no desean conocer al Dios verdadero. Ellos mejor eligen una versión light, una versión más digerible de Dios. Hay una especie como de relativismo. ¿Relativismo a qué se refiere? A que, por ejemplo, las cosas de Dios, sus fundamentos, sus principios, pueden estar sujetos a negociación, ¿sí? Sometibles al criterio del ser humano. Y la verdad es que las cosas de Dios no están sujetas a negociación. Eso es lo que nosotros hemos apreciado en muchas iglesias en donde podemos encontrar estos cristianos nominales, que no son cristianos verdaderos, pero solamente el Señor sabe quiénes son. Miren, la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, como por ejemplo la iglesia de Esmirna o la de Pérgamo, la iglesia de Sardis no había sufrido persecuciones. Entonces, pues ellos eran un ejemplo perfecto de un cristianismo inofensivo. ¿Por qué? Porque ellos se habían acomodado al mundo y ellos no tenían que pagar ningún precio por su fe, como le ocurría a las otras iglesias. ¿Por qué Satanás se tendría que molestar en perseguir a una iglesia muerta? Realmente Satanás no le importa mucho ponerle el pie a un no creyente. Realmente Satanás va a atacar a esa iglesia que está viva, a esa iglesia que predica la palabra del Señor. Entonces quiero decirles por qué hice esta reflexión que voy a comentar a continuación. Porque estoy hablando de una vida espiritual. Y estoy hablando de la vida espiritual de Sardis, que era casi nula. Casi nula. ¿Por qué? Porque había un pequeño remanente. Vamos a aplicarlo a nuestra iglesia. Nosotros no estamos muertos. Nosotros somos una iglesia viva, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué somos una iglesia viva? Porque no nada más nos llamamos cristianos, sino porque verdaderamente tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Eso lo sabemos. Sin embargo, ¿qué tanto andamos en el Espíritu? Realmente sí podemos también estar pasando por una crisis espiritual y no darnos cuenta. Entonces el Señor, por eso nos sirve mucho estos estudios para analizarnos ahora como iglesia, analizarnos. ¿Qué tanto estamos siendo nosotros luz
a nuestro alrededor? ¿Qué tanto estamos impactando a los que nos rodean? Entonces, podemos estar a lo mejor pasando por una crisis espiritual, aunque sí exista el Espíritu Santo en la iglesia, ¿sí? Por eso el estudio de hoy yo me voy a algo que ya lo habíamos estudiado en doctrina. Vamos por favor a Gálatas 5 y vamos a leer Gálatas 5, 16, 24 y 25. Gálatas dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Me salto hasta el 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero ¿cómo andar en el Espíritu? ¿Cómo andar en el Espíritu? Vamos a repasar un poquito de que nosotros, los seres humanos, estamos compuestos, estamos conformados por tres componentes o tres dimensiones. Es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y estos tres deben de estar bien atendidos y debemos de ponerle atención para que nosotros podamos ser completos, para que estemos íntegros, ¿sí? No podemos desatender a ninguno de ellos, sin embargo, uno de ellos será el más importante. Miren, esta forma del ser humano la encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el fundamento de que estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el que nos va a conectar con el mundo físico, con el mundo corporal, y tiene que ver con los sentidos. Yo a través de los sentidos puedo conocer muchas cosas, ¿sí? Con el alma es con el que nos conectamos, pero con el mundo intelectual y emocional. Es con lo que nos relacionamos con los demás seres humanos. Tiene que ver el alma con el conocimiento, con el razonamiento, con el análisis, con la conciencia, con los sentimientos, con la voluntad, con el libre albedrío. El alma es lo que le da vida al cuerpo, ¿sí? Hasta ahí vamos muy bien. Y hay que atender a esos dos aspectos. Pero el más importante es el espíritu. El ser humano tiene un espíritu. El espíritu es el que nos conecta con el mundo espiritual. Él es el que nos conecta con Dios, el que nos permite relacionarnos con Dios, teniendo una comunión íntima con Él. Miren, cuando nosotros recibimos al Señor, automáticamente también mora en nosotros el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que va a hablar a nuestro propio espíritu. ¿Para qué? Para podernos guiar, para podernos enseñar, para podernos renovar y para entender también todas las cosas espirituales. Y esto es bien importante reconocerlo. Dice en 1 Corintios 2, del 11 al 13, dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces yo no podría entender las cosas espirituales si en primera no tuviera el Espíritu Santo que le hablara a mi propio espíritu. Y entonces, así como el alma da vida al cuerpo, el espíritu da vida espiritual al alma.
Entonces, si nosotros le removemos el espíritu de un hombre, el alma y el cuerpo mueren. Por eso, este elemento, el espíritu, es el componente más importante, es el componente más valioso, por lo que debo de pasar más tiempo en él, debo de dedicarle más tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al espíritu? Creo que le dedicamos más tiempo al cuerpo y al alma. Compramos muchos libros para nutrir el cuerpo, para nutrir el alma, pero ¿cuánto le invertimos para nutrir nuestro espíritu? Debemos de ejercitarlo todos los días orar, hablar con el Señor todos los días, tener esa comunión, pero sincera, auténtica, real. Esperar a que Él me conteste también, estar al pendiente de la respuesta del Señor. En algunos casos, ¿por qué no? Ayunar, invocar su nombre todos los días, todas las mañanas, todo el día, leer la palabra, entenderla, escudriñarla, invertir a lo mejor en algún libro cristiano que me permita entender algunas citas bíblicas que leí, que ya estudié. Puedo, por ejemplo, ponerme a escuchar predicaciones, puedo ponerme a escuchar alabanzas. Muchas veces saben también cómo puedo yo ejercitar mi espíritu cuando yo comparto algunas experiencias con un hermano, con una hermana. Y eso es algo hermoso porque me va a llenar de todas las cosas espirituales. El espíritu, por lo tanto, es el centro de mi ser. ¿Y qué creen? Si yo no lo ejercito, si yo no paso tiempo con mi espíritu, conectado al Espíritu Santo, pues no voy a funcionar, no funciono bien. Por eso muchas personas no funcionan bien, porque están más abocadas al cuerpo y al alma. Nuestra tendencia natural, de hecho, es emocional y limita al Espíritu de Dios, porque nos dedicamos nada más al alma. Miren, si yo respondiera a todas las situaciones de mi vida, si yo respondiera basada en mi espíritu que está conectado al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que mora en mí, entonces voy a tomar mejores decisiones. Entonces puedo tomar, a dar o hacer buenos juicios. Puedo solucionar o tener la solución a muchos de mis problemas. ¿Por qué? Porque será el Espíritu el que hablará a mi espíritu. Porque dejo que sea Él el que me lleve, porque dejo que Él sea el que me enseñe, porque además, ¿qué creen? Es el Espíritu Santo el que va a renovar mi mente. Voy a dejar de creer en lo que el mundo me enseña, sino que voy a renovarlo a través del Espíritu Santo, y eso va a lograr una transformación en mi vida. Por lo tanto, no debemos de dejarnos dominar por las emociones y por los sentimientos, porque, pues sí, esa es nuestra tendencia natural. Por lo tanto, hermanos, según lo que leímos, que dice Gálatas, andad en el Espíritu, andemos en el Espíritu y tendremos un estilo de vida diferente, un estilo de vida que sea lo que dice la Biblia, santificado, es decir, separado, apartado del pecado. Y esto va a hacer que nosotros reflejemos la luz de Cristo, seamos una luz, seamos la sal del mundo, dice la Biblia. Y esto va a ocasionar un impacto muy fuerte en la sociedad, un impacto no nada más en la sociedad, en nuestra misma iglesia y con nuestros mismos miembros de la familia. Hay que ejercitar, por lo tanto, esta parte tan importante. ¿Cómo? Pues ya lo platicamos de muchas maneras. Cuando nosotros oremos, usemos la palabra de Dios. No nos quedemos nada más con el sentimiento, no nos quedemos nada más con la emoción, no nos quedemos con querer entender todo lo que la Biblia dice con nuestra mente. Debemos de entenderla con nuestro espíritu. Yo puedo ponerles un ejemplo para poder entender esto que les estoy diciendo. Miren, yo me costaba mucho trabajo y me frustraba porque yo quería hacer las cosas con mis propias fuerzas. Y entonces poco a poco en la vida cristiana he ido aprendiendo
que muchas cosas no las puedo solucionar yo, que debo de depender de Dios. Y esto lo fui aprendiendo poco a poco. Pero ¿qué me enseñaba el mundo? ¿Qué me decía el mundo? No, tú puedes, tú eres una guerrera, tú eres el centro de tu vida, tú puedes solucionarlo. Y la palabra tú puedes, nos lo meten mucho en la cabeza. Pero si yo me respondo a esta situación en mi vida basándome en lo que el Espíritu Santo me dice, entonces voy a ser espiritual y no emocional, espiritual, voy a dejar que el Espíritu me enseñe. ¿Cómo me enseña? Pues a través de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Y entonces me voy a Proverbios en relación a mi ejemplo. Dice Proverbios 3, del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y así continúa este capítulo hermoso de Proverbios, que a mí el Espíritu Santo me está enseñando a mi espíritu y por lo tanto renuevo mi mente, cambio esa mentalidad de que tú puedes, tú eres guerrera y ¿cómo estoy actuando? Espiritual, no emocional. Todo esto que estoy platicando tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque yo se los dije al principio. Nuestra iglesia no es una iglesia muerta. Tenemos al Espíritu Santo. Aprovechémoslo. La iglesia de Sardis, muchos no tenían al Espíritu. No eran verdaderos creyentes, ¿sí? Pero nosotros tenemos al Espíritu. Entonces, hay que ser espirituales más que emocionales, porque esto va a causar un impacto. Miren, la próxima clase, primero Dios, veremos la exhortación a la iglesia en Sardis, pero la exhortación va dirigida no a los que no eran creyentes, va dirigida a ese remanente fiel, a esos pequeños, a esa poca cantidad de cristianos que había en Sardis. Por lo tanto, debemos de estar nosotros atentos. Vamos a leer nada más la exhortación, pero la vamos a estudiar la próxima clase. Dice Apocalipsis 3:2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces dice ahí, sé vigilante, y todavía continúa la exhortación. Y solamente les dejo un dato que voy a volver a comentar la próxima clase. ¿Saben por qué perdió su gloria la ciudad de Sardis? ¿Saben por qué Ciro de Persia y otros la conquistaron? Les voy a platicar. La historia nos narra que la ciudad de Sardis estaba ubicada en una acrópolis natural, es decir, estaba edificada sobre una colina con una gran pendiente. Por lo tanto, se mantenía elevada a 450 metros sobre el valle. Y esto la hacía casi impenetrable a sus enemigos. Pero sus pobladores fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. Y por eso fue conquistada fácilmente. Iglesia querida, ¿qué tan confiados estamos nosotros como iglesia de nuestras supuestas fortalezas para hacerle frente al enemigo? Hay que estar atentos. La Biblia dice, sé vigilante. Y voy a cerrar con un versículo que todos nos sabemos y vamos a llevárnoslo de reflexión para continuar la próxima clase. Dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gracias, hermanos, por este estudio que hemos tenido, que el Señor nos ha enseñado. Hay que andar en el Espíritu y menos en las emociones. Gracias, que tengan un excelente día. Preparen su corazón para el culto que tenemos un poco más tarde. Gracias.